Bueno, buenos días, estimados estudiantes. Primeramente, disculparme por lo de ayer. Este, tuve un inconveniente personal, pero gracias por la comprensión. Vamos a ver cuándo nos podemos reunir. Bien, eh, algunos no he tenido pendiente unos exámenes que no he calificado. También la tarea, espero tener las notas mañana, la primera tarea. Y bueno, de las participación todavía no he calificado, ¿sí? Bien, antes de iniciar antes de iniciar con la tutoría, les quiero mencionar lo siguiente. Les voy a compartir ahorita, no sé si alguno ya lo vieron, ¿sí? Les voy a compartir ahorita lo que viene, ¿verdad? Y es con la actividad extracurricular, ¿sí? Esta actividad extracurricular, eh, si ustedes, no sé quiénes son los que ya revisaron lo que es la actividad extracurricular, no sé, lo voy a hacer un poquito más grande para que lo puedan, no sé si lo pueden ver. Lick. Sí, Liz. Sí, ok. Bien, esta actividad ok, gracias. Eh, Esta actividad extracurricular tiene una ponderación del 10% adicional a la nota final. Por ejemplo, si un examen vale 20%, ¿sí? Entonces estarían ganando, digamos, la mitad de la ponderación que vale un examen, ¿sí? Entonces es bien importante que ustedes, digamos, puedan entregar de manera personal y física el día 19 de mayo al coordinador de cátedra a partir de las 8 a.m. ¿Qué quiere decir esto? Que usted lo puede entregar físicamente, lo puede entregar a mano o también digitarlo, ¿sí? Nos estaba comentando el coordinador de Manuel Trejo, que es el coordinador de esta asignatura, también nos estaba comentando que va a haber transporte, ¿sí? Pero solamente, digamos, eh, más adelante nos van a avisar con respecto al transporte, ¿sí? Lo otro también, que este trabajo solo pueda tener, digamos, únicamente la portada y los ejercicios resueltos, ¿sí? Nada de introducción, ni objetivos, ni conclusiones, ¿verdad? Solo la portada y la resolución de los siguientes ejercicios. Por ejemplo, tenemos el primer ejercicio donde nos habla cómo podemos determinar la inversa de una función o también determinar la función, si la función es simétrica, ¿sí? También poder encontrar las funciones con respecto a la suma, con respecto a la resta, multiplicación y división, ¿sí? Esta es lo que es los ejercicios, ¿verdad? Y abajo también demostrar si una función es inyectiva. De ser inyectiva, ustedes la tienen que graficar. Esos son los 6 ejercicios donde, donde ustedes van a realizar estos ejercicios para poder entregar de forma personal, ¿sí? Es decir, ustedes llegan, en este caso, si no nos han dicho el lugar porque creo que la universidad va a estar cerrada, creo que por las, no sé, va a estar cerrada. Si ustedes, no sé si ustedes han observado que han estado construyendo, yo creo que, no sé si olimpiadas o no sé, algo así. No estoy muy enterado de eso, pero la universidad va a estar cerrada. Entonces, yo les voy a mandar cualquier aviso donde
donde se va a habilitar, digamos, el lugar, el espacio para que ustedes puedan llegar. Llegan físicamente y le entregan al licenciado Manuel Trejo la actividad extracurricular. ¿Sí? Según él menciona, va a haber transporte, pero por cualquier cosa yo les voy a avisar. ¿Estamos de acuerdo? Esto es para el 19 de mayo. No sé si hay alguna pregunta. Sí, y sería el mismo lugar donde tenemos que entregar la de didáctica. Sí, el lugar se lo voy a, les voy a avisar porque, como les digo, con esto de la universidad que va a estar cerrada, se está planificando buscar otro lugar, ¿sí? Pero nosotros les vamos a dar la información o el aviso. Una de las cosas bien importantes, tanto que ustedes puedan entregar esta actividad extracurricular, creo que van a haber otros eventos, y también es bien importante, digamos, también es bueno, digamos, entre ustedes poderse, digamos, eh, hablar o reunirse. Eso es, yo no sé en lo personal si voy a ir, ¿sí? Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta o estamos bien. Esto es bien importante. Recuerden que hoy tenemos 29 de abril, es decir, el 19 de mayo, ¿sí? Ustedes llegan al lugar, ya cuando yo les diga en qué lugar va a ser, ustedes llegan porque va a haber transporte en ciertos lugares y ustedes se lo entregan al licenciado Manuel Trejo, que es el coordinador de la asignatura de matemática aplicada a la ciencia, ¿sí? Bien, ¿estamos de acuerdo? Licenciado, yo tengo una duda. No sé a Sí. qué se refiere con extracurricular. O sea, ¿lo vamos a hacer todos o no sé? No entiendo eso. O sea, todos lo van a hacer. Es como una tarea. La única Ah, forma bueno. que usted va a llegar al lugar ya resuelto es como que la entregan físicamente, pues. Hacen la tarea en un folder, portada, resolución de ejercicio y se lo entregan al coordinador de la asignatura. Si no lo conocen, entonces solo pregunten, licenciado Manuel Trejo y rápidamente se lo entregan a él a partir de las 8 a.m. Es como que tienen una tarea, lo único que ahora va a ser la diferencia que no lo van a entregar, digamos, a través de la plataforma, sino que lo van a entregar físicamente. Y esto vale el 10% adicional de la asignatura. ¿De acuerdo? Sí, Lick. Sí. ¿Alguien más? Una pregunta, Lick. ¿Al Sí. folder se puede poner matemáticas o solo así normal? Mm, normalmente, sí. Pero si ustedes para una forma de identificación, está bien que le pongan matemática. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ok. Les voy a compartir entonces la presentación con la que vamos a estar hablando ahora. No sé si ya pueden ver la presentación. Sí, Lick. Ok. Vamos a continuar con la tutoría número 4. Y en este caso vamos a hablar de funciones. Bien. eh, Existen muchas relaciones, es decir, que todos los
todo lo que nosotros podemos graficar en el plano cartesiano se le llaman relaciones, es decir, que existe una relación entre X y Y, que son los puntos del plano cartesiano. Es decir, toda relación, es decir, se puede graficar, ¿sí? Existe una relación entre X y Y. Por ejemplo, si lo vemos en la vida cotidiana, una relación entre pareja, existe una relación entre ellos dos, ¿verdad? La función es una relación también, pero hay una diferencia. Hay un criterio. Es decir, que todas las funciones están incluidas en las relaciones, ¿sí? Una relación, ¿verdad? Entre X y en este caso Y, que eso es lo que vamos a estar visualizando en esta tutoría número 4. Pero antes de eso, vamos a continuar con lo siguiente. Vamos a hablar del plano cartesiano. Bien, el plano cartesiano no es más que yo tengo de qué forma se puede formar un plano cartesiano. Pues en este caso podemos verificar lo siguiente, ¿sí? Perdón. En el plano cartesiano se forman con dos rectas perpendiculares, es decir, que forman, cuando imaginemos que tenemos dos rectas, se cortan perpendicularmente, es decir, que forman un ángulo de 90 grados entre esas dos rectas, ¿sí? Cuyos puntos de intersección, es decir, que si son perpendiculares, que se cortan en un solo punto y aparte forman un ángulo de 90 grados y se corta la intersección de esas dos rectas, es decir, el punto de intersección, es como podemos ver una cruz calle, ¿sí? El punto de intersección es lo que está en medio de la cruz calle, es decir, que es lo que está, que pertenece tanto a una calle como la otra, ¿sí? Que tienen en común, ¿sí? Ese es más que todo las intersecciones. A cada punto P se le asigna un par ordenado o coordenadas, en este caso un punto P que tenemos de forma general A, B, ¿sí? Algunos le ponen punto y coma para representar un punto, pero en general también solo le pueden poner A, B. Esto es dependiendo de qué libros estén revisando, porque a veces algunos normalmente aparecen como coma, ¿sí? Pero hay otros libros que aparecen como punto y coma, ¿sí? Independientemente significa lo mismo, ¿verdad? Que estamos hablando de un par ordenado, pero hay algo bien importante, que el punto de intersección del eje X y del eje Y se le conoce como origen. Eso hay que tener eh, bien claro esto. Entonces la intersección, ¿qué es ese par ordenado de la intersección? No es más que el par ordenado 0,0. Y ambos ejes dividen el plano en 4 cuadrantes. ¿Por qué? Porque si yo intercepto dos rectas, se me van a formar 4 cuadrantes, ¿sí? En este caso, la recta horizontal recibe el nombre del eje X. Es decir, que tenemos una recta, ¿sí? Y a ese se le nota como el eje X. Es como que estuviéramos hablando de la recta numérica, donde están todos los puntos de los números reales. Raíz de 2, raíz de 5, pi, 1, menos 1, 4, 3, hasta menos infinito y hasta más infinito. Pero a esta recta que recibe como el eje X, también se le conoce como eje de las abscisas, ¿sí? O también variable independiente, ¿sí? El eje X es como la variable independiente. La recta vertical recibe el nombre del eje Y o eje de las ordenadas, pero hay una diferencia, que estos valores, esta recta se le llama variable dependiente. ¿Por qué? Porque la Y es dependiente. En este caso, para encontrar un valor de Y necesitamos tener un valor de X cuando estemos hablando de una función.
¿sí? Es decir, que a cada elemento de X yo le voy a asignar un elemento de Y. Pero vamos a ver qué nos dice la definición de funciones, porque ese es nuestro objetivo. Es decir, no, no todas las relaciones son funciones, pero toda función sí es una relación. Cualquier punto P en el plano cartesiano se puede representar por medio de la notación A, B, como les mencionaba anteriormente, ¿sí? Es válido, estamos hablando del mismo punto. No importa si ustedes ponen punto y coma o solamente coma, eso no importa, ¿verdad? Estamos haciendo énfasis en lo mismo. Donde A es la coordenada X de P y B es la coordenada Y de P. Y lo podemos ver gráficamente. Si ustedes observan acá, tenemos el plano cartesiano. Tenemos acá de forma o el eje X de forma horizontal y también tenemos el eje Y de forma vertical. ¿A dónde se corta? En la intersección. ¿Quién es esta intersección? 0,0. Tenemos, ¿cómo podemos representar el punto A, B de forma general? Del eje X tenemos A y en el eje Y tenemos B. Tenemos Y y tomamos B. Ustedes siempre para poder ubicar un punto en el plano cartesiano siempre se tienen que hacer un recorrido. Es decir, ustedes siempre se tienen que centrar en el origen, en la intersección del eje X como el del eje Y. Es decir, si yo, por ejemplo, la primera coordenada vale A, entonces Y es positivo, entonces yo me voy a mover ciertas unidades hacia la derecha. Pero si es negativo, yo me voy a mover ciertas unidades hacia la izquierda, ¿sí? En este caso, digamos que A es mayor que 0, es decir, yo me voy a mover hacia la derecha. Pero la segunda coordenada es B y B es positivo, entonces nos movemos ciertas unidades hacia arriba. Y acá en la intersección de esos puntos es donde encontramos el punto A, B. Acá en este caso, ¿sí? Y así es como podemos encontrar, por ejemplo, si nosotros tenemos los puntos, los siguientes puntos para poder graficarlos en el plano cartesiano, ¿sí? Menos 2,2, tenemos el otro par ordenado, 1,3, el otro par ordenado 5,0, también el otro par ordenado 2, menos 4, como el otro par ordenado menos 3, menos 2. Para localizar un punto P de X, Y en el plano cartesiano se toma como referencia el origen. Si avanza tanto lo indica el primer número o abscisa, es decir, la primera coordenada hacia la derecha o hacia la izquierda, lo que yo les estaba mencionando. Según sea su signo, ¿sí? Recuerden que el 0, lo que está en la izquierda son negativos y lo que están a la derecha son positivos, ¿verdad? Que estamos hablando siempre de los números reales. De ese punto se avanza hacia arriba o hacia abajo, es decir, en lo que es el segundo número. Algunos le conocen como ordenadas, según sea su signo, ¿sí? Veamos los siguientes puntos, ¿sí? Si ustedes ven, el menos 2,2 nos movemos 2 unidades hacia la izquierda, ¿por qué? Porque es negativo el menos 2. Siempre partamos del origen, ¿verdad? Si nosotros tenemos el origen acá, tenemos el 0, me traslado 2 unidades hacia la izquierda porque el primer elemento es menos 2. Luego verificamos la segunda componente, que en este caso es 2. Como es positivo, nos movemos 2 unidades hacia arriba. Y ahí vamos a colocar el puntito rojo para definir que es el punto representado en el plano cartesiano. Luego tenemos el siguiente punto, 1,3. Es decir, nos movemos como en el eje X, la primera coordenada es 1, nos movemos una unidad hacia la derecha y como la otra coordenada es positiva y es un número 3, nos movemos 3 unidades hacia arriba. ¿Sí? Veamos el punto 5,0. ¿Sí?
Como la primera componente del x es igual a 5, nos movemos 5 unidades hacia la derecha. Y la segunda componente, como es 0, es decir, no me muevo ni hacia arriba ni hacia abajo, sino que me mantengo ahí mismo. Es decir, que ahí va a estar el punto 5,0. Y así sucesivamente con los puntos, ¿verdad? El 2, por ejemplo, 2,4, me muevo 2 unidades hacia la derecha y 4 unidades hacia abajo, 2, menos 4. Y el otro sería el origen, 3 unidades hacia la izquierda, porque la primera componente que corresponde al eje X es negativo, entonces nos movemos hacia la izquierda. Y el otro que es negativo, menos 2, entonces nos movemos hacia abajo. Y así es como podemos representar los siguientes puntos en el plano cartesiano. ¿Por qué es importante esto? Porque también vamos a graficar funciones y necesitamos ciertos puntos para poder representar la función en el plano cartesiano. ¿Estamos de acuerdo? Esto se mira también lo que es en bachillerato, ¿verdad? ¿Preguntas? Bien. Problema 2. Dado los puntos P1, P menos 2 y Q que tiene como coordenadas 8,9. Determinar el punto medio, ¿sí? Hay veces es bien importante y existe una fórmula para poder encontrar el punto medio de dos pares, de dos puntos que tenemos acá, y es de la siguiente forma, ¿sí? La fórmula para encontrar un punto medio de una recta es la siguiente, ¿sí? Es decir, que encontramos el punto medio de estos dos puntos, ¿sí? ¿De qué forma es? X1 y X más X2 sobre 2. Y1 más Y2 sobre 2. Cualquier punto que nosotros tomemos siempre nos va a dar lo mismo. Por ejemplo, X1 es, en este caso, es 1. Y2 en este caso es 8. Y1 en este caso es menos 2 y Y2 en este caso es menos 9. Es bien importante cuando podemos elegir esto en particular, estos valores donde yo les menciono que X1 es igual a 1, X2 es igual a menos 2, como Y1 es igual a 8, como, perdón, Y1 igual a menos 2 y Y2 es igual a 9. Y podemos sustituirlo, ¿verdad? Si ustedes ven, X1 es 1, X2 es 8, Y1 es menos 2 y Y2 es 9. ¿Qué es lo que se hace? Sumar 1 más 8, 9, menos 2 más 9, eso nos da 7, ¿sí? Y esto es el punto medio de estas dos rectas, ¿sí? Es decir, solo es de utilizar lo que es las fórmulas, ¿sí? Bien, veamos el siguiente. Tenemos esto, ¿verdad? ¿Cuál de los P y Q está más cerca del punto 5,3? ¿Qué es lo que se hace? El punto P con el punto A se saca la fórmula, la distancia que hay. Después vemos P y A, tomo los dos puntos y verificamos cuál es la distancia que nos da menor. La que es menor, entonces vamos a definir cuál es el punto que está más cerca, por ejemplo, del punto A, ya sea P o ya sea Q. Pero para eso necesitamos una fórmula. Como les digo, no vamos a demostrar lo que es la fórmula, ¿sí? Solo la vamos a utilizar cómo podemos encontrar lo que es la distancia que tiene que ver con los puntos, ¿sí? Por ejemplo, el punto P tenemos la siguiente forma, ¿sí? ¿Por qué?
Porque las coordenadas que tenía P, ¿cuáles eran? Vámonos anteriormente, ¿cuáles eran las coordenadas que tenía P? P tenía como coordenadas que 1, menos 2, ¿sí? Y ustedes pueden observar 1, acá sería 1, que sería X sub 1, y acá Y sub 1, ¿sí? Perdón, disculpen, ¿sí? Entonces esto sería, según la fórmula, esto sería mi X sub 1, este sería mi X sub 2, este sería mi Y sub 2, ¿sí? Vean que estoy utilizando la fórmula 5 es igual a X sub 2, que es este mismo punto, en este caso la primera componente que es 5. Y sub 1, perdón, X sub 1 es igual a menos 1, ¿sí? Perdón, X sub 1 es igual a 1. El menos ya es de la fórmula. En eso hay que tener mucho cuidado. El 3, que corresponde a la segunda componente del punto A, y menos 2, que corresponde a la de Y sub 1. Menos 2, no del signo, ¿verdad? Por eso siempre cuando es un punto negativo hay que ponerlo entre paréntesis, porque hay veces nos podemos confundir con el signo y nos puede dar otro resultado y podemos cometer errores. Entonces, desarrollando esto, si ustedes pueden observar, haciendo el procedimiento, tenemos lo siguiente: 5 menos 1, ¿cuánto es? 4. Entonces me queda 4 elevado al cuadrado, ¿sí? 5 menos 4, 5 menos 1, perdón, 4 elevado al cuadrado. Menos por menos, más 3 más 2, 5. ¿Sí? Ahora decimos 5 al cuadrado, 16. 5 al cuadrado, 25. 25 más 16, 41. Y aproximadamente es 6.40. ¿Qué significa la distancia o la magnitud que hay desde el punto P hasta el punto A? Es decir, que yo ahorita he sacado lo que es la distancia de P al punto A. Lo mismo hacemos con el siguiente. Ahora tenemos Q y P. Pero ¿qué valores tenía Q? Nos vamos para atrás y tenía 8,9. ¿Sí? 8,9, aquí está, ¿verdad? 8, que sería X sub 1, y 9, que sería Y sub 1. Y el mismo punto A, 5,3, donde 5 en este caso es X sub 2 y Y sub 2 sería en este caso 3. Entonces hacemos lo mismo, 5 menos 8, todo número, no importa el número, ya sea negativo el resultado o positivo que nos den, al elevarlo al cuadrado, siempre nos va a dar un valor positivo. Es como que es como el siguiente: 3 menos 9, aunque nos va a dar negativo, pero al elevarlo al cuadrado, eso siempre nos va a dar un valor positivo. 5 menos 8, menos 3 elevado al cuadrado, eso es 9. Y este 6 menos 9 menos 6 elevado al cuadrado, 36. ¿Sí? 36 más 9, 45. Ahora les pregunto, el resultado nos dio 6.70. ¿Quién está más cerca, P o Q del punto A, según la distancia? ¿Cuál de los P y Q está más cerca al punto A? Según la distancia, ¿quién está más cerca del punto A? ¿El punto P o el punto Q? Pregunto, ¿quién está más cerca según la distancia? El punto P. El punto P, ¿verdad? Porque nos dio la distancia, que es la magnitud de la distancia que hay de P al punto A, es 6.40, mientras que el punto Q
la distancia que hay del punto Q al punto A, sabemos que nos da 6.70, es decir, que hay 0.30 más que de diferencia. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que el punto P, la distancia que hay desde el punto P, A, es menor que la distancia del punto Q al punto A. Entonces podemos concluir que el punto P está más cerca al punto A que el punto Q al punto A. De modo que P está más cerca al punto A, como podemos ver acá, ¿verdad? ¿Qué es la forma? ¿Qué es la única? ¿Qué es lo que hemos utilizado? Nada más la fórmula de la distancia en general, ¿verdad? El punto A que tiene coordenadas como x sub 2, y sub 2 y B que tiene como coordenadas como x sub 2, x sub 1 como y sub 1. Recuerden que esto es como una generalidad, ¿verdad? No importa de las variables cómo se puedan representar, ¿sí? Uno le menciona Z, otros P, otros Z, A, B, C, D, todo el abecedario. Cualquier variable podemos utilizar para poder representar la fórmula general para poder encontrar la distancia de estos dos puntos, tanto A como B, de forma general. ¿Sí? Entonces tenemos lo siguiente. ¿Sí? Tenemos lo siguiente. Tenemos lo siguiente que en este caso son las funciones. Función y los elementos que posee. Dominio, rango o recorrido. Cuando hablamos de rango o recorrido significa lo mismo. ¿Sí? Bien. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Pero hay que tener mucho cuidado en la definición. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado en la definición. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de funciones? Y estamos hablando de lo mismo. Por ejemplo, veamos qué nos dice la definición. Una función f es una regla. Y esto es bien importante ponerle mucha atención cuando estamos hablando de lo que es las funciones. Que asigna a cada elemento de X del conjunto A, es decir, que yo tomo un elemento del conjunto A, exactamente un elemento llamado f de X de un conjunto B. ¿Cuál es la diferencia? Que a cada elemento, esto no es un elemento llamado, es decir, que si yo tomo un elemento del conjunto A, solo le puede corresponder un elemento del conjunto B. Si ya le corresponden dos, entonces ya no es una función. A eso se le llama relación, ¿sí? Si este es bien importante ponerle mucho cuidado, ¿sí? Porque dice que yo puedo tomar un elemento de X del conjunto A, pero exactamente le corresponde un elemento llamado f de X del conjunto B. Solo uno, no dos, ¿sí? Solo es uno del conjunto B. Ah, pero si agarro un elemento del conjunto A y me lleva a dos elementos del conjunto B, ya no es una función, ¿sí? Eso es bien importante. El conjunto A, esa definición es bien importante. Es decir, el conjunto A se denomina dominio de la función
Porque hay problemas, hay veces que se dan en lo que es el conjunto del dominio y lo que se da, digamos, del dominio de la función y es el conjunto de todos los valores de x que podemos utilizar con la función. El problema se da, hay veces en que cuando nosotros nos dan una función, no verificamos que sí es realmente una función, sino que graficamos asumiendo que ya es una función. Y la definición de una función f es que a cada elemento de x del conjunto A le corresponde un elemento f de x del conjunto B. 1, no 2. Y ya vamos a ver en la gráfica cómo podemos visualizar de la siguiente forma. ¿Sí? El rango de f también es el conjunto de todos los valores posibles de f de x. Es decir, todos los valores que puede tomar la variable y. Pero de diferentes elementos de A para poder formar el conjunto de f de x o formar el conjunto B. Acá podemos visualizar abajo, nos aparece una representación, ¿sí? Si ustedes pueden visualizar, tenemos acá lo que es el conjunto A y también tenemos el conjunto B. ¿Sí? Y agarro un elemento de quién? Del conjunto A. Ah, pero licenciado, en la definición dice X, no importa, cualquier variable podemos utilizar. No nos vamos a confundir por eso. Agarro el elemento, lo aplico en la función f y me lo lleva a un punto del conjunto B, donde B es igual a la imagen de la función, en este caso tomando como un elemento A que pertenece al conjunto del dominio y me lo lleva al conjunto de la conjunto B a través de una función. Es decir, que aunque no sea una función, me lo puede llevar, pero la única diferencia es que ya no cumple con la definición de función, que a cada elemento del conjunto X le corresponde un solo elemento, un único elemento al conjunto B. Por ejemplo, gráficamente, veamos esta función. Ya la vamos a ver más adelante. Esta es una función. Tenemos el eje horizontal, que es el eje X, como también el eje Y. ¿Sí? Tenemos lo que es la parábola. ¿Sí? ¿Sí? Tenemos lo que es la parábola. Esta es una función que le dicen la parábola. Esta es la función y igual o f de x es igual a x al cuadrado. Digamos que yo grafiqueo esa función. Esta función, según la gráfica, será una función. Algunos utilizan el método de lo que son rectas verticales. Si toca un solo punto de la gráfica, entonces es una función. ¿Sí? Trazo varias líneas y ustedes observan lo siguiente. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a hacer azul. Acá corta, ¿cuántas veces corta? La recta vertical con la función. Solo toca un punto. Veamos acá. También solo corta un punto. Veamos acá. Solo corta un punto. Veamos acá. Un punto. Entonces podemos decir que es una función. Ah, pero veamos cuándo no es una función.
es cuando yo tengo, en este caso, puedo hacer el plano cartesiano, el eje X, y yo puedo hacer esta parábola, por ejemplo. Así, una parábola abierta hacia la izquierda, ¿sí? Y tenemos el siguiente punto. Entonces yo trazo rectas verticales. ¿Cuántos puntos tocó? Tocó 2 puntos. Este que está acá y este otro. Entonces, ¿qué pasa? Toca 2 puntos. Entonces, ¿será función o no será función? Pregunto. ¿Por qué? Porque me lleva a la imagen de Y sub 1 y me lleva a la imagen Y sub 2. Es decir, que yo tomo el elemento X sub 1 del conjunto A y me lleva al elemento del conjunto Y sub 1, pero también me lo lleva al elemento del conjunto Y sub 2. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tiene dos al elemento del conjunto A, el elemento del conjunto A, en este caso X sub 1, le corresponden dos elementos del conjunto Y, que es en este caso Y sub 1 y Y sub 2. Ah, por lo tanto no es una función. ¿Ve? Sí es una relación, pero no es una función. ¿Ve cómo se corta? ¿Cómo se corta? ¿De acuerdo? ¿Preguntas? La definición de una función. Bien, vamos a continuar. Permítame. Ok. Bien. Antes de pasar a este ejemplo, voy a dar un receso de 10 minutos y luego regresamos. ¿Sí? Vamos a ver qué horas son ahorita. Ok. A las 10:57 regresamos. 10 minutos para que van a tomar agüita. ¿Sí? ¿De acuerdo? De Sí, acuerdo. Sí, Ok. 10 minutos. 10:57 regresamos.
Bien, vamos a continuar. ¿Estamos todos? Vamos a continuar. Bien. Vamos a ver este ejemplo, problema número 2. Ya vimos el problema número 1, que se trataba de lo que son puntos. Determinar el dominio, el rango, la gráfica y función inversa de las siguientes funciones. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos la siguiente función. A estas funciones se les llama lineal. ¿Y esto por qué? Porque el exponente de la variable x o la potencia de x en este caso es 1. ¿Sí? Esta es una función. ¿Sí? Y vamos a ver en la gráfica por qué es una función. Entonces, nuestro objetivo principal, ¿qué es? Son 4 cosas las que hay que hacer. Primero, determinar el dominio. Segundo, encontrar el rango o recorrido. 3, la gráfica. Y encontrar lo que es la función inversa. Esas son 4 cosas que nos pide el ejercicio. Entonces, vamos a ver la solución de la función f de x. En este caso es igual a 2x menos 3. Como se trata de una función lineal, el dominio, el rango de toda función lineal es los reales. El dominio de la función f de x, el rango es de toda función lineal es los reales. Es decir, que cuando tenemos una función lineal, automáticamente nosotros decimos que la función ya tiene el dominio y los reales son iguales. Es decir, que el dominio son los reales y el rango o el recorrido también son los reales. Luego, para poder hacer la gráfica, se construye una tabla con los valores arbitrarios en X. Es decir, que se toman valores para X. ¿Y esto por qué? Porque X es la variable independiente para obtener los valores respectivos de Y. Es decir, para poder, digamos, tener los puntos. Por ejemplo, tenemos el siguiente caso. Graficar es encontrar pares ordenados. Por ejemplo, si nosotros hacemos esta línea vertical, ¿sí? Si x vale menos 2, ¿sí? X vale menos 2, ¿cuánto va a valer y? Pregunto, ¿cuánto vale y? Y va a ser igual a 2 multiplicado por ¿quién? Por menos 2 menos 3. ¿Cuánto nos va a dar eso? ¿Qué vamos a tener el resultado? 2 por, como x vale menos 2, lo sustituimos en la función y. Recuerden que cuando yo hablo de y, estoy haciendo énfasis en la misma función, f de x. ¿Sí? 2 por menos 2, ¿cuánto es? Ayúdenme, por favor. 2 por menos 2, eso nos da menos 4. Y menos 3, eso nos da menos 7. Es decir, que tenemos 2, menos 2, menos 7. ¿Sí? Porque más por menos es menos, 2 por 2 es 4, entonces me queda menos 4. Y menos 3 al sumarlo, se suman los números y se coloca el signo que tiene. Veamos con 0. Si x vale 0, ¿cuánto vale y? Esto es igual ¿a quién? 2 multiplicado por 0
¿Cuánto nos va a dar eso? Menos 3. ¿Cuánto nos va a dar? 2 por 0, 0. Y menos 3, nos queda menos 3. Es decir, que tenemos 0 en la componente X y menos 3. ¿Sí? Menos 3, perdón. Y si X vale 2, ¿cuánto vale Y? Si X vale 2, ¿cuánto vale Y? Pregunto. ¿Cuánto vale Y? 2 por 2, 4. Menos 1, menos 3, perdón, 1. Entonces nos queda 2,1. Y graficamos con 2 puntos basta, 2 pares ordenados basta para poder graficar la función lineal. ¿Sí? Cuando X vale 1, ¿cuánto nos dio? Pero cuando X vale 2, ya nos dio 1. ¿Sí? Acá está el 1. Y el punto acá. Cuando X vale 0, ya nos dio menos 3. Acá está menos 3. Cuando X vale menos 2, ¿qué nos dio? Menos 7. Acá está menos 7. Veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Aquí está menos 7. Unimos los puntos. ¿Sí? Los unimos y ahí tenemos lo que es la gráfica. Y o f de x, en este caso, es igual a ¿quién? A 2x menos 3. Y ya encontramos alguno del dominio de f. Lo denotan de esta forma. Dominio de f, perdón, no me quedó bien. Es una de f es igual a los reales. Y se representa así, ¿verdad? Los reales. Y el recorrido de R. Tracemos una línea vertical. ¿Qué pasa? Solo toca un punto, ¿verdad? ¿Ve? Solo toca un punto de la función. Por lo tanto, es una función. Ahora hay una fórmula para poder encontrar la función inversa. Recuerden que tenemos una función inversa de la forma y igual a mx más b, donde m es la pendiente de la función y. Recuerden que m es el coeficiente de x, a ese se le llama la pendiente de la función lineal y. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? En el ejemplo, ¿qué teníamos nosotros? Que y era igual a ¿quién? Y era igual a ¿quién? A 2x menos 3. Por eso mismo, m es igual a 2 y b es igual a menos 3. Y acá viene, utilizando una fórmula para poder encontrar la inversa de la función, es de la siguiente. De esta es la siguiente forma para encontrar la inversa de una función. ¿Sí? Pero ¿y quién es m? 2. ¿Quién es b? Menos 3. Entonces sustituimos. ¿Sí? Menos por menos, más. Nos queda x más 3 sobre 2. Y esa es la función inversa.
¿sí? La función inversa se representa como f a la menos 1 de x es igual a x más 3 dividido entre 2. Para las funciones lineales, hay que tener en cuenta que esta es la fórmula para encontrar la inversa de una función. ¿Sí? Problema 3. Si nosotros tenemos ya una función, pero en este caso ya tiene que ver con una función cuadrática, algunos le llaman la parábola, ¿sí? Veamos este otro ejercicio, ¿sí? Determinar el dominio y rango, además se encuentra la rapidez de cambio promedio entre los siguientes puntos, ¿sí? X1 y X igual a 2, X igual a 1 y X igual a 3, ¿sí? Entonces tenemos lo siguiente, solución, el dominio de toda función cuadrática es en los reales. Eso hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque es una función. Si nosotros nos dan una función de esa, una función cuadrática que tiene que ver x menos 3 elevado al cuadrado, o es decir, x al cuadrado, menos 6x más 9 es una función cuadrática. ¿Sí? El binomio al cuadrado es igual al primer término elevado al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Y su rango viene dada de la siguiente forma. Esta es una fórmula, como les digo, no estamos viendo cómo demostrar, sino que qué fórmulas nos pueden ayudar a nosotros para poder encontrar, digamos, ciertas, depende de lo que nos esté pidiendo el ejercicio, ¿sí? Pero para encontrar, nosotros sabemos, si nos dan una cuadrática, nosotros ya sabemos que el dominio son todos los reales. Ahora, la fórmula para encontrar el rango es el siguiente, que y puede ser este intervalo semiabierto, porque está abierto acá, está cerrado acá y abierto acá, o también puede ser de la siguiente forma, ¿sí? Menos infinito, 4ac menos b al cuadrado sobre 4a. Entonces sustituimos lo que yo les mencionaba, el primer término elevado al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo, que nos da menos 6x más 9. Acá vamos, ¿por qué lo representamos de esta manera? Porque acá este coeficiente de x al cuadrado va a ser nuestro a, que en este caso a es igual a 1. En este caso b es igual a menos 6 y c es igual a 9. ¿Por qué tenemos que encontrar estos valores de una función única? Para poder utilizar la fórmula. ¿De dónde vamos a sacar el valor de b? ¿De dónde vamos a sacar el valor de b? De a, de c, ¿sí? Y vamos a lo que es el valor, los valores tanto de a, de b y de bc. Y ahí se concluye, ¿verdad? ¿Cuánto vale a? 1. ¿Cuánto vale b? Menos 6. ¿Cuánto vale c? Igual a 9. ¿Sí? Ahora sustituimos en la fórmula. Sabemos que el dominio ya son igual a todos los reales. Y y tiene que pertenecer a este intervalo. ¿Y esto por qué? Porque el signo del coeficiente de x al cuadrado es positivo. O sea, licenciado, que si es negativo, entonces ocupo el otro intervalo, semi-intervalo. ¿Sí? ¿Pero por qué voy a utilizar este? Porque a es mayor que 0. ¿Sí? Sustituimos en la fórmula 4ac menos b al cuadrado sobre 4a. ¿A cuánto vale?
1. Acá lo sustituimos. ¿Sí? ¿A cuánto vale? 1. Lo sustituimos. ¿Cuánto vale C? 9. Lo sustituimos. Menos el signo de la fórmula. ¿Cuánto vale B? Menos 6 elevado al cuadrado. Sobre 4A, pero A vale 1. Entonces me queda 4 por 1. Pero 4 por 9, ¿cuánto es? 36. Menos 6 al cuadrado, 36. 36 menos 36, eso nos va a dar 0. 0 entre 4, eso nos va a dar 0. Por lo tanto, tenemos el y que pertenece a 0, más infinito. ¿Y esto por qué lo deduje? Porque el signo, el A es mayor que 0. Si es menor que 0, entonces hubiéramos utilizado este intervalo. Pero como nos dio que A es mayor que 0, utilizamos este intervalo. Y así es como nosotros podemos encontrar el dominio, el rango. El dominio automáticamente todos sabemos que son los reales. Y el rango o el recorrido, nosotros sabemos que en este caso es en este caso nosotros sabemos que es el rango es de 0 a más infinito, utilizando lo que es la fórmula. ¿Sí? Para la gráfica hacemos el uso de ¿quién? Del vértice. Vamos a encontrar el vértice. El vértice podemos utilizar esta fórmula. El vértice, el V representa que estamos haciendo énfasis en que es un punto, el vértice es un punto, pero el V lo que nos está diciendo es que ese es el vértice de una función cuadrática. Las parábolas tienen vértice. Ah, ¿y de qué fórmula viene? La primera componente lo podemos hacer como menos b sobre 2a. Y la segunda 4ac menos b al cuadrado entre 4a. Sustituimos los valores. ¿Cuánto valía a, dijimos? ¿Cuánto valía a, dijimos? ¿Cuánto valía a? Ayúdenme. A vale 1, ¿verdad? B, ¿cuánto vale? Menos 6. C, ¿cuánto vale? 9. Sustituimos los valores. En el numerador, menos por menos nos va a dar más. Entonces nos queda 6. 2 por 1, 2. 6 entre 2, a 3. Veamos el siguiente. 4 por 9, 36, nos va a dar 0. Entonces el vértice es 3,0. Ese es el vértice. Ese es el mínimo, el punto mínimo el valor, el punto más menor, el más menor de la función. Y ya vamos a ver eso en la gráfica, ¿sí? De la siguiente forma. Como A es mayor que 1, entonces la parábola está abierta hacia arriba, yo creo lo que yo les decía. ¿Sí? Yo decía mayor que 0, ¿verdad? Pero con que sea mayor que 1, es una parábola abierta hacia arriba. ¿Sí? Con que sea positivo. Para otro lado, por otro lado, perdón. Ahí hay un error, ¿verdad? Porque A tiene que ser mayor que 0. Recuerden que A es 1, ¿sí? Entonces ahí hay 0. Ahí tiene que ser 0. Para encontrar la rapidez del cambio promedio, hacemos uso de la fórmula. Para sacar el cambio promedio, utilizamos la siguiente fórmula. ¿Cuál es la siguiente fórmula? En este caso vamos a tener que f de b menos f de a evaluado en la función dividido entre b menos a. Ese es el cambio, la rapidez de cambio promedio. Pero nos hicieron énfasis a que x es igual a 1 y a que x es igual a 3. ¿Sí? Es decir, que en este caso A es nuestro B y 1 es nuestro, y A es nuestro 1. ¿Sí?
y lo sustituimos. F de A menos F de B entre 3 menos 1, utilizando lo que es la fórmula. ¿Sí? ¿Cuántos f de 3? Lo sustituimos en la fórmula. Recuerden que la fórmula, la función es x menos 3 al cuadrado. Pero si x vale 3, 3 menos 3, 0. 0 al cuadrado, 0. F de 1 nos quedaría 1 menos 3. 1 menos 3, ¿a qué es igual? A menos 2. ¿Por qué? Porque se resta y se coloca el signo del número mayor. En este caso es 3. Entonces nos queda menos 2. Menos 2 al cuadrado es 4. 3 menos 2. Perdón, 3 menos 1, 2. Entonces nos queda menos 4 entre 2. ¿Por qué nos queda menos 4? Por este signo que está acá. ¿Sí? Menos 4 entre 2, menos entre más nos da menos. 4 entre 2 a menos 2 por el signo menos. Entonces la rapidez de cambio promedio es menos 2 en los puntos x igual a 1 y x igual a 3. ¿Sí? Y podemos ver la gráfica. ¿Ve? El vértice, ¿dónde está? Aquí está el vértice. ¿Sí? ¿Sí? Y es lo que está de rojo podemos ver que es la parábola. ¿Sí? Y es abierta hacia arriba. Si ustedes ven el dominio, hay que fijarse en el eje X. Y para encontrar el recorrido tenemos que fijarnos en el eje Y. En el eje Y. ¿Sí? Entonces, si ustedes pueden observar, el dominio son todos los reales. ¿Por qué? Porque la gráfica viene desde menos infinito, pasa acá y se va más infinito. Acá, infinito, infinito, infinito. Por eso que el dominio son todos los reales. Ah, pero ¿qué pasa en el eje Y? Acá no hay nada de la función abajo en la gráfica. Comienza desde quién? Desde 0 hacia más infinito. Y por eso es que el rango era como. El rango iba desde 0 a más infinito. Acá está. De 0 a más infinito. Se puede ver en la gráfica, nosotros podemos analizar. ¿Sí? Perdón. Esa es otra forma que nosotros podemos analizar. Otra cosa, ¿es una función? Sí. ¿Por qué? Trazamos que rectas verticales en la gráfica y que toca un punto. La intersección solo es un punto. Por lo tanto, estamos hablando de una función. Estamos hablando de una función. ¿Sí? Problema número 4. Un ciclista está en una ciudad A. Necesita llegar a una competencia de ciclismo. La función recorrido para llegar a la competencia está dada por la función f de x igual a menos el valor absoluto de 2 menos x más 3. Valor absoluto, ¿qué nos dice el valor absoluto? Eso lo alcanzamos a ver. ¿Qué hacía la definición del valor absoluto? ¿Quién se acuerda? Todo lo negativo me lo pasaba a... Constaba de que todo lo negativo lo pasaba a positivo, que todos los valores absolutos eran positivos. Exactamente, correcto, así es.
Entonces, no nos vamos a fijar, digamos, en lo que es el ciclista, sino que cómo va a ser el recorrido, ¿sí? Sino que cuál va a ser el recorrido de la función. Muchas gracias. Exactamente. Siempre nos va a dar positivo, pero el problema está que en este signo menos está fuera del valor absoluto. ¿Qué significa eso? Que nuestro resultado va a ser como una V, pero al revés, como una V al revés, ¿verdad? Es decir, abierta hacia abajo. ¿Cuál va a ser el vértice acá? Es cuando esto me da 0, ¿sí? Le damos valores a X, utilizamos las propiedades del valor absoluto y encontramos los pares ordenados que hemos hecho, ¿sí? La gráfica, la cual muestra las posibles direcciones de llegada. Solución. Vamos a utilizar, si ustedes comparamos, esta función es, digamos, la generalización de la función de esta forma. Si los comparamos, como que nosotros tuviéramos acá f de x igual a c. En este caso vamos a tener que c es, voy a borrar acá, que c es, en nuestro caso, menos 1. Le voy a aplicar el valor absoluto de 2 menos x más 3. K es 3, ¿sí? Y así podemos encontrar, digamos, haciendo las comparaciones, podemos ver que el vértice es 2,3. ¿Por qué? Porque el valor de, en este caso, h es 2, ¿sí? ¿Y quién es a? A es menos 1 comparado con la función. Entonces el vértice en este caso es 2,3. Por eso es bien importante hacer la comparación, ¿verdad? H, ¿quién es? 2, ¿sí? A, ¿quién es? Menos 1, el coeficiente que le acompaña a X. K, ¿quién es? 3. C, ¿quién es? Menos 1. Aparece el menos, pero nosotros sabemos que eso es menos 1. Por lo tanto, tenemos el vértice. El problema es que como este C es negativo, entonces va a ir como una V hacia abajo, ¿sí? Y la podemos visualizar. ¿Cuál es el vértice? 2,3. Ahora les pregunto, ¿cuál es el dominio de esa función graficada? ¿Cuál es el dominio de esa función graficada? ¿Cuál es el dominio de esa función graficada? Ajá, ayúdenme. La gráfica es lo que está de azul. Tenemos el plano cartesiano y tenemos como una V abierta hacia abajo. Lo pueden hacer dándole valores a X y les va a dar estos puntos. Cuando X vale 1, ¿cuánto va a dar el resultado? Veamos, cuando X vale 1, 2 menos 1, 1. Valor absoluto de 1, 1. Menos 1 más 3, 2. Entonces el punto es 1,2. Y así sucesivamente ustedes la pueden graficar. Pero ¿cuál es el dominio de esa función? Que f de x es igual a menos el valor absoluto de 2 menos x más 3. ¿Cuál es el valor absoluto? 2 menos x. ¿Cuál es el dominio de la función? ¿Cuál es el recorrido de la función?
Ajá, dígame el dominio de la función f. No tengan miedo de equivocarse, ¿verdad? Todos nos equivocamos. El dominio de f, ¿a qué es igual? El recorrido de f o el rango de f, ¿a qué es igual? A 3. Son intervalos, ¿verdad? Tres sería como el máximo del rango. Vean en la gráfica. En el eje Y, ¿dónde está la función en el eje Y? Perdón. Hice un solo. Ok, veamos. Yo les he dicho que en el dominio tenemos que fijarnos en el eje X. Si ustedes ven, la función viene acá. El valor absoluto se va a menos infinito. Este se va hacia más infinito. ¿Cuál es el dominio de f entonces? Son los reales. Porque la función se me va tanto a menos infinito como a más infinito. Ahora, ¿cuál es el rango o el recorrido de la función? Nos fijamos en el eje Y. Les pregunto, menos acá voy a trazar una amarillo, voy a trazar, no, perdón, voy a trazar una línea amarillo. Cuando yo tracé esto ahorita, tocó la función. Les pregunto, lo que he trazado horizontalmente de amarillo corta a la función lo que está en azul, ¿sí o no? Pregunto. Pregunto, ¿sí o no? Ayúdame, por favor. No lo corta, ¿verdad? Entonces el rango no se va más infinito. ¿Desde dónde comienza? ¿Cuál es el máximo valor que puede tomar la función, el recorrido? ¿Sí? Es acá. Es acá. En el 2,3 ahí comienza, pero la función se va a menos infinito. Ah, entonces, ¿cuál es el rango? Desde menos infinito hasta dónde? ¿Cuál es el máximo valor que puede tomar y? 3. Y ese es el rango de la función. Viene desde menos infinito y llega hasta 3. De aquí ya no pasa. Si ustedes ven 5, no, ya no está la función. Gráficamente también se pueden encontrar lo que son las funciones. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ok. El dominio, ya lo había mencionado, es desde menos infinito hasta 3. ¿Sí? Veamos, dadas las siguientes funciones, encontrar su dominio, rango y su gráfica. Estas son funciones exponenciales. ¿Sí? Esta es una función exponencial. El literal b también es una función exponencial.
La única diferencia es que la base cambia. Por ejemplo, es aproximadamente 2.71. Y h de x, literal, que es una función del logaritmo. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos una función exponencial, dele valores a x también. ¿Sí? Es como yo tenemos en este caso x y acá tengamos y. Las formas como se grafican prácticamente vienen así. ¿Sí? Así, las funciones exponenciales. ¿Y a dónde se cortan? En el punto 0,1. ¿Sí? Por ejemplo, esta puede ser una función de y igual a ¿quién? A 2 elevado a la x. Pero, licenciado, ¿por qué se corta con el eje y en este punto? Veamos, cuando x vale 0. Cuando x vale 0, ¿qué pasa? Si le damos valores 2 elevado a la 0, todo número elevado a la 0 siempre nos va a dar 1. De allí es donde sale el 0. Y también sale el 1. Ahora les pregunto, voy a borrar esta parte de acá, todo esto, vamos a borrar esto. ¿Cuál es el dominio de esta función? Pregunto, ¿cuál es el dominio de esta función? Son todos los reales. Entonces, ¿cuál es el rango? ¿Cuál es el rango entonces? Vean acá, toco la gráfica, ¿sí o no? Toco la gráfica. Para el rango. No lo No. no lo toco. ¿Sí? El dominio son siempre reales. El recorrido nunca toca al eje X, si ustedes observan, pero se acerca a 0. ¿Sí? La gráfica se va acercando a 0 porque acá es 0. ¿Sí? El valor de X es 0. Entonces en Y es 0 también. Si ustedes ven la gráfica se va acercando a 0, a 0, a 0, pero nunca toca a 0. Por eso es de 0 a más infinito, porque se va hacia más infinito la gráfica. ¿Ves? Aquí crece la gráfica, se va hasta más infinito. ¿Sí? Esa es otra forma de poder ver. ¿Sí? Veamos lo siguiente. Para graficar y igual a 2 elevado a la x. Para poder graficar esta función, comúnmente algunos lo hacen como traslación. Primero grafican esto, ¿sí? Que es la gráfica que yo ya les hice. Por eso nos dice lo siguiente. Para obtener la gráfica de la función y igual a 1 más 2x al cuadrado, se empieza con la gráfica de y igual a 2x. Se desplaza una unidad hacia arriba para obtener ¿quién? La literal A. Se observa que la recta y igual a 1 es una asíntota horizontal. Porque subió la gráfica una unidad. Por ejemplo, el dominio de la siguiente función viene dada de esta forma. ¿Sí? Todas las funciones exponenciales, el dominio siempre van a ser los reales. Siempre van a ser los reales. Y el rango de una función exponencial siempre va a ser la forma es de k a más infinito. Entonces, ¿quién va a ser k? En nuestro ejemplo, ¿cuánto vale k? Comparemos. ¿Sí? Voy a borrar todo esto. Comparemos. Acá. Comparemos esto y comparemos esto.
¿Quién es K? Si comparamos lo que está en verde. ¿Quién es K? ¿Quién es K? K es 1. ¿Quién es N? Comparando las dos funciones. ¿Quién es N comparando las funciones? ¿Sí? Va, f de x, yo lo tengo así. Yo lo puedo poner de esta otra forma. ¿Sí? F de x es igual a, ¿quién? 2 elevado a la x más 1. ¿Sí? Pero yo tengo que f, la fórmula general para encontrar el rango es de la siguiente forma. Es c multiplicado por n elevado a la a x más b, más o menos b. Y más o menos k. ¿Sí? ¿Sí? Comparemos los dos. ¿Quién es C? ¿Quién es C? ¿Quién es N? ¿Quién es A? ¿Quién es B? ¿Quién es K? ¿K quién es igual? Según la fórmula y la comparación del ejemplo. 1, K es 1, correcto. ¿Quién es N? 2. Correcto. ¿Quién es A? 'Pues lo voy a poner diferente. X. No. Lo voy a poner diferente. Lo vamos a poner diferente. Lo voy a poner diferente para que se vea más mejor. Es lo mismo, pero lo voy a poner diferente. 1 multiplicado por 2 elevado a la 1 multiplicado por x más 0 más 1. Ahora es lo mismo. 1 por x, ¿cuánto me da? X. 1 por la base, la base. Recuerden que primero hay que solucionar lo que está dentro del exponente porque es la mayor jerarquía, ¿verdad? Solo es para que visualicemos. Ahora les pregunto, ¿quién es A? 1. ¿Cuánto? 1. 1, correcto. ¿Quién es C? 1. ¿Quién es B? 0. Correcto. Esa es la comparación que están haciendo. Pero ¿cuánto vale K? 1. Entonces, ¿cuál es el recorrido? Sustituyamos. ¿A qué es igual esto? A 1, más infinito.
porque encontré el valor de K. Ahora, para este ejemplo, ¿cuánto vale K? Dos. Correcto. ¿Cuánto vale N? Uno. Vale E. Porque es un número irracional, 2.70 y algo. O sea que se puede colocar también las letras, no se le da Sí, un valor. sí, pueden ser. La única diferencia es que no puede valer 1. Es decir, el A tiene que ser menor que 1 o mayor que 1, la base. Por ejemplo, E es igual a 2.1, entonces 1, 2.7, algo así. Es mayor que 1, ¿sí? Vamos a dar otra retroalimentación en la otra tutoría de repaso, ¿sí? Pero ahorita lo que me interesa es buscar el rango, ¿sí? El E no puede valer 1, porque 1 elevado a la 1 me va a dar 1, 1 elevado a la 2 me va a dar 1, me va a salir una línea, siempre me va a dar valor de 1, pues cualquier valor de X que yo tome me va a dar 1, entonces me va a salir una función horizontal. Por eso dicen que A es menor que 1 y A es mayor que 1. Pero A no puede ser negativo. A no puede ser negativo. Porque ahí vamos a tener problemas con los valores de X. ¿Sí? Lo vamos a centrar más en la otra tutoría para que vean. Entonces, lo importante es que pudimos identificar el K, porque así vamos a encontrar el rango, pues. ¿Ve? ¿El dominio cuál es? Los reales. ¿El recorrido cuál es? 1 más infinito. ¿Por qué? Porque K era igual a 1. Recuerden que yo puedo poner la función como yo quiera. Recuerden que la conmutatividad se cumple en la suma, en el producto. No importa si yo pongo A más B, eso es igual a B más A. No importa si yo pongo A por B, eso es igual a B por A. No importa. ¿Sí? Y podemos ver la gráfica. La celeste corresponde a la función y igual a 2 elevado a la x. La recta horizontal en este caso es 1, porque subió una unidad. La que está en rojo es la que queríamos encontrar, ¿sí? Entonces la asíntota horizontal es, ¿quién? Y igual a 1, porque K vale 1, ¿sí? ¿Ve? La gráfica siempre se va a acercar a 0, pero no va a tocar a 0. En este caso no va a tocar a 1 en este ejemplo, ¿sí? ¿Sí? Y estamos hablando de una función, ¿verdad? La roja es, la línea roja significa y igual a 1 más 2x. La línea celeste y igual a 2x. Lo que pasa es que subió una unidad hacia arriba. Aquí dice, se desplaza una unidad hacia arriba para poder comprender. Si se hubiera subido 2 unidades, ¿cómo hubiera quedado la función? Bueno, la función hubiera quedado de la siguiente manera. F de x es igual a ¿quién? Hubiera quedado que f de x es igual a 2 más 2 elevado a la x. ¿Sí? Si hubiera bajado 2 unidades, entonces la gráfica hubiera sido así, ¿ve? Algo así. Si hubiera subido así. Y eso es lo que nos pide. Para el siguiente, lo mismo. ¿Cuánto vale K? ¿Cuánto habíamos dicho que valía K? 2. 2. Entonces el rango sería de 2 a más infinito, abierto en 2. ¿Sí? Lo mismo, ¿verdad? Desplaza 2 unidades hacia arriba por el K. ¿Sí?
El dominio sabemos que Licenciado, todo. tengo una duda. Sí, dígame. ¿Cuándo se sabe cuándo va a ir abierto y cómo se sabe cuándo va a ir cerrado? Porque no lo toma la función. Por ejemplo, vamos al ejemplo este. Ya sabemos que acá vale 2, ¿verdad? ¿Por qué está abierto? Porque nunca toma el 2. Las rayitas que ves acá no tocan a la gráfica. Por eso va abierto. Observemos acá. Voy a borrar esto. ¿Sí? La línea roja nunca toca a y igual a 1. Este y igual a 1. Nunca lo toca. ¿Sí? Va, digamos que aquí viene el error. ¿Ve? Se va menos infinito, infinito, infinito y nunca toca a la línea y igual a 1. Por eso va abierto. ¿Se acuerdan en la parábola? Que había una parábola que era abierta hacia arriba, así, ¿verdad? Y el vértice era 2,0, 3,0, no me acuerdo. Sí lo tocaba. Por eso iba desde cerrado, desde cero hasta más infinito. Porque la función sí lo tomaba. En este caso no lo toma. Se va hasta menos infinito, se acerca como quiere tanto, pero nunca lo toca. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Gracias. Ok. Y veamos el último ejercicio para ir terminando con la tutoría. Con el último ejercicio. Cuando hablamos de funciones logarítmicas, son las funciones inversas de las exponenciales. Por ejemplo, el a y el b son exponenciales. El a y el b son exponenciales. Y las inversas son los logaritmos. De esta forma. F de x igual a logaritmo de la x más o menos b más o menos k. El dominio tiene que ser lo que está adentro del argumento. Cuando no aparece base, el logaritmo tiene una base. Cuando no aparece la base, estamos haciendo que es de base 10. Para encontrar el dominio, tenemos que agarrar el argumento y resolver una desigualdad para poder trabajarlo. Así vamos a encontrar el dominio. En el logarítmico, el rango sí son todos los reales. En el dominio ya no. Tenemos que verificar que X desarrollar una desigualdad. ¿Por qué? Porque AX más o menos B es mayor que 0. ¿Sí? Veamos el ejemplo rápido, ¿sí? Para ir terminando. F de X y luego tenemos que en la fórmula general N tiene que ser mayor que 0. El argumento tiene que ser mayor que 0. ¿Sí? Por eso se toma el argumento de la función, ¿se acuerdan? ¿Sí? El literal, lo que estaba dentro del argumento significa lo que está dentro del paréntesis. Veamos lo que estaba en el ejercicio anterior. ¿Sí? Este que está acá, el argumento tiene, lo que está dentro del paréntesis es que tiene que ser mayor que 0 para poder encontrar el dominio de la función. 2x menos 5 tiene que ser mayor que 0. Volvamos nuevamente. Tiene que ser mayor que 0. ¿Sí? El 5 lo pasamos al otro lado, queda positivo. El 2 lo pasa a dividir, entonces x tiene que ser mayor que 5 medios, que equivale a 2,5. Por lo tanto, el dominio va a ser desde 2/5 hasta más infinito y abierto porque no lo toma. Porque si hubiera sido, porque aquí es una desigualdad estricta, cuando es mayor o menor es una desigualdad estricta. Cuando es mayor o igual o menor o igual ya no se le llaman estricta, porque puede tomar el punto extremo. En este caso no lo puede tomar porque la definición dice que la desigualdad es estrictamente, es decir, que es mayor que 0. Así, la asíntota es vertical. Esto.
Este es una asíntota vertical. Allá teníamos asíntotas horizontales, en logarítmica vamos a tener asíntotas verticales. Y la gráfica se ve de la siguiente manera. ¿Sí? Si ustedes ven, esta línea que aparece acá verticalmente hace referencia al asíntota vertical, x igual a 2.5, que es 5 medios, que es lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si ustedes ven en el dominio de la función, si yo aquí esto que está acá, en el dominio va que no lo toca. Toca la gráfica todo esto que estoy sombreando en verde. La gráfica es lo que está en negro. No lo toca. Lo que va desde 2.5 hacia más infinito. Esto. Por eso que el dominio va desde 2.5 hacia más infinito. Ahora veamos con el recorrido. Veamos el recorrido. Uy, voy a cambiar de amarillo. ¿Sí? La función viene desde menos infinito. Lo que está en negro se va a más infinito, más infinito, más infinito, más infinito. ¿Cuál es el recorrido? Todos los reales. Y así es como podemos encontrar funciones. Hemos visto funciones, la definición de funciones, hemos visto unas funciones trascendentales, las logarítmicas, las exponenciales, con diferente base, y podemos encontrar a través de fórmula, podemos encontrar. Por ejemplo, si yo les digo, si yo les digo y igual a logaritmo de quién, de x más 1. ¿Cuál es la asíntota horizontal? No, perdón, la asíntota vertical. ¿Qué se hace? Se agarra el argumento x más 1. ¿Y esto cómo tiene que ser? Mayor que 0. Ah, si le restamos 1, me queda, o el 1 lo pasamos al otro lado, me queda que x es mayor que menos 1. Entonces la asíntota vertical, asíntota h.v, que es asíntota vertical, es en x igual a menos 1. ¿Sí? Ah, pero x igual a menos 1 está acá. Sí, acá está. Graficamos. ¿Cómo nos va a quedar la gráfica? ¿Sí? Se desplazó. Ahora la gráfica va a venir aquí. Así. Cuando x vale menos 1, ya va a valer 0. ¿Sí? Cuando x vale 0, ya va a valer 1. Por ahí va a ir la gráfica, así. ¿Y cuál es el recorrido? El recorrido siempre de esa función van a ser los reales. El dominio, ¿cuál va a ser? En este caso va a ser igual a ¿quién? A menos 1, más infinito de ese otro ejercicio. Más infinito no me va a quedar muy bien. Y ese es otro ejercicio. La idea principal es cómo poder encontrar el dominio. Porque el rango ya sabemos que son los reales. Y en las funciones exponenciales el dominio son los reales. Y el recorrido, mucho cuidado. Y muchas gracias por su atención. Y con esto termino con la tutoría. Le voy a avisar cuando los podemos reunir para continuar viendo las propiedades del logaritmo. ¿Sí? Entonces nos vamos a quedar hasta acá. ¿Sí? Por favor, revisen los materiales. Ahí hay ejemplos. No hay que quedarnos solo con lo de la clase, ¿verdad? Así es que nos vamos a quedar hasta acá. Pasen feliz
Buen provecho si almuerzan y feliz tarde y feliz fin de semana. Cuídense. Feliz tarde. Muchas gracias, provecho. Feliz tarde, tarde. gracias. Gracias. Feliz tarde a todos.